Llegó el momento, en este miércoles, del Migranálisis de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, un proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre migraciones. Es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, docente en la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Nogales, ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región y además ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David, un gusto saludarte también y a toda la audiencia. El día de hoy, un tema que creo que es de los más sentidos, de los que más duelen cuando tratamos los temas de los migranálisis. Lorena, platícanos de qué se trata. Sí, David, un tema que realmente es muy doloroso siempre de tratar, pero pues hay que traerlo a colación, y es que las migraciones en condición riesgosa alrededor del mundo han venido creciendo y con ello otra cruda realidad: los números de personas migrantes desaparecidas o fallecidas en alguna ruta buscando una vida mejor. Así que en este migranálisis vamos a revisar los últimos datos publicados por el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que cumplió ya una década intentando llevar un conteo de todas estas tragedias. En primer término, pues unos cuantos antecedentes acerca del proyecto. Este proyecto Migrantes Desaparecidos se viene realizando desde el año 2014 y se dedica a registrar incidentes en los cuales personas migrantes fallecen intentando cruzar las fronteras externas de los estados o en el proceso de emigrar hacia un destino internacional. Esto independientemente de cuál es el estatus legal de estas personas. Este proyecto registra solamente aquellas personas que pierden la vida durante su viaje a un país diferente al de residencia. La información se recoge a través de diversas fuentes, tales como registros oficiales. Aquí se incluye, por ejemplo, datos que llevan los guardacostas, médicos forenses, registros de ONG, encuestas y entrevistas a migrantes. Además que se busca verificar estos datos con reportes de medios de comunicación y de organizaciones, y se depura para evitar que se vayan a contar dos veces las mismas muertes. ¿Qué datos no recopila el proyecto? Por ejemplo, las muertes que ocurren en centros de detención de migrantes o tras la deportación al lugar de origen de la persona migrante, eso no se contabiliza. Tampoco cubre muertes que son derivadas de la explotación laboral, por ejemplo, o de personas migrantes que murieron o desaparecieron después de haberse establecido en un nuevo país, como pueden ser decesos ocurridos en campamentos de refugiados o en ciertos asentamientos similares. Los casos sobre personas desaparecidas en los cuales no hay evidencia de un fallecimiento tampoco son incluidos aquí. Por supuesto, realizar esta tarea tiene muchos retos, y uno de ellos es que las cifras que se logran recopilar pueden ser un subregistro, y esto se debe a que buena parte de las migraciones riesgosas ocurren de manera irregular o al margen de la ley. Entonces, cuando las personas pierden la vida en zonas que son muy remotas, sus restos no siempre son encontrados rápidamente y a veces ni siquiera se encuentran. Y por eso las muertes no pueden ser comunicadas de manera, digamos, oportuna o en todos los casos a las autoridades. Por otra parte, cuando las personas desaparecen en el mar, sus restos con frecuencia no son recuperados, y sin que haya listas de pasajeros en una embarcación irregular, por ejemplo, el número de víctimas de un naufragio no puede ser verificado. Adicionalmente, cuando hay participación de traficantes de personas o de autoridades de la frontera y otros en el proceso de migración irregular, lógicamente muchos supervivientes tienen a veces el temor de denunciar las muertes. Entonces, tener esto en cuenta, que las cifras que vamos a ver a continuación son una muestra que numéricamente puede ser muy inferior a lo que ocurre realmente, David. Claro, y bueno, es muy buena la acotación, porque también de repente aquí ya ves que frecuentemente también vemos cosas muy dolorosas con estos informes de las personas que mueren en los centros de detención de migrantes de los Estados Unidos, por dar un ejemplo, ¿no, Lorena? Y me imagino que entonces, siguiendo con el tema de hoy, va a haber zonas en las que este fenómeno es mucho más frecuente que en otras, ¿no? Así es, David. Según este informe que se llama Una década documentando muertes de migrantes, que fue publicado el 26 de marzo pasado, el proyecto Migrantes Desaparecidos ha registrado más de 63,000 muertes
Exactamente 63.285 personas migrantes fallecidas o desaparecidas alrededor del mundo desde el año 2014. Los datos de este informe son con corte al 13 de marzo de 2024, David, pero justo ayer me metí a la base de datos y ya está actualizada hasta el 30 de marzo y ya se contabilizan 64.371 personas migrantes muertas o desaparecidas. De este número, el proyecto señala que los restos de 26.735 personas que perdieron la vida en trayectos migratorios no han sido recuperados. Y además señala que la ruta más mortífera es la del mar Mediterráneo, en la cual más de 29.000 personas han muerto desde 2014. Esto es el 46% del total. Otra región importante en cuanto a incidentes en esta década es África, con más de 14.500 muertes o desapariciones en 10 años. Y en tercer lugar están las Américas, con más de 9.200 incidentes. Importante destacar que, según el informe publicado, la mayor cantidad de casos documentados en el Mediterráneo se dieron cruzando entre el norte de África e Italia, con migrantes que en gran parte salieron de las costas de Túnez o de Libia. Esto es en África. En el caso de las muertes de África, estos fallecimientos ocurrieron mayormente en la ruta hacia las Islas Canarias y en el desierto del Sahara, con personas que salieron de países como Senegal y Mauritania, para el caso de los trayectos hacia Islas Canarias, y de Nigeria, Mali y Libia, para el caso de los que intentaron cruzar el Sahara. En cuanto a las Américas, la mayor cantidad de muertes ocurrió en la frontera México-Estados Unidos, aunque también destacan muertes en la ruta del Caribe. Curiosamente, en este conteo no aparecen reportes sobre el Darién, que hemos visto en medios que se habla de personas que fallecen dentro de esta selva. Habría que revisar qué ocurre con ese conteo. No aparece una información, digamos, específica sobre qué está pasando en el Darién, pero tenerlo igual en consideración. Y otro detalle, en un comunicado, un vocero del proyecto menciona que hay más de 37.000 personas fallecidas en la década, sobre las cuales no hay información disponible sobre su sexo o edad, David. Sin duda, qué números tan dolorosos, tan impresionantes. Y bueno, la verdad es que tristemente, Lorena, pues tampoco me extraña el dato de que en esta frontera México-Estados Unidos, en el caso de las Américas, sea donde esté el mayor registro de esta situación. Sí, David, justo lo habíamos comentado en un migranálisis del año pasado, que la parte de lo que es la frontera México-Estados Unidos, pues se encontraba entre las principales rutas de peligro y de muerte para las personas migrantes, ¿no? Y esto se confirma pues con estos datos más actualizados. De hecho, vamos a ver los datos de 2023, porque si revisamos las estadísticas que se vienen recopilando en estos 10 años, tenemos que el 2023 aparece como el año con el saldo anual de muertes de migrantes más elevados de la década. Fueron 8.541 incidentes. Esta cifra no solo superó a la registrada en el año 2022, que fueron 7.141 muertes, sino que también supera a la que se contabilizó en el año 2016, que hasta entonces era el año récord de este conteo, con 8.084 muertes. Veamos más datos a detalle de 2023, y es que según el proyecto, en el top 10 de países de origen de las personas migrantes muertas y desaparecidas están los siguientes, en orden numérico. Afganistán, en primer lugar, migrantes de Etiopía, de Myanmar, de Senegal, Argelia, Marruecos, México, Venezuela, Siria y Cuba. Evidencia esto como un componente importante de migrantes fallecidos cuyo país de origen se pudo identificar, provienen de países que estaban en conflicto o que siguen en conflicto, que tienen grandes poblaciones de refugiados también, lo que pone de relieve los peligros que enfrentan quienes intentan escapar de estos contextos, sin contar con vías seguras o de manera regular más accesibles para poder emigrar. De los incidentes ocurridos en el 2023, 2.915 fueron hombres y 870 mujeres. En cuanto a las causas de los decesos o desapariciones, se registra que más del 52% fue por ahogamiento. Le siguen en importancia un 12% por accidentes en vehículos o durante el uso de medios de transporte, tales como casos de personas que fallecieron por asfixia al haber inhalado combustible, al estar encerrados en transportes donde los llevan de manera inhumana,
mientras que la violencia también cobró vida de otros 10% de esta población. Estos datos, David, nos lleva a pensar, más allá de los números, y en esto se hace hincapié también en el informe, y es la cantidad de familias y comunidades afectadas por la pérdida de sus seres queridos, especialmente para aquellas que no han podido acceder a información más precisa sobre lo que pasó con su familiar o a tener un seguimiento sobre estos casos para darle un cierre a esta situación, David. Sí, sin duda lo de los desaparecidos también es sumamente doloroso y esa incertidumbre lastima. Y bueno, me imagino que el dato del ahogamiento tendrá mucho que ver, Lorena, con lo que nos decías de las muertes en el Mediterráneo, aunque acá evidentemente pues ya ves que, como lo hemos platicado siempre, esto del fenómeno migrante es dinámico, cambiante, y aquí hablamos mucho en esta región de ahogamientos por razones obvias, pero ahora también se suma, Lorena, pues ya lo has visto con estos nuevos muros más altos y más cuidados, pues también las caídas que pues se mueren cuando caen tratando de escalar el muro, y también es sumamente peligroso, lo sabemos, pero también indignante pues que se sigan dando este tipo de situaciones. Sí, David, definitivamente en los de los ahogamientos el porcentaje es importante por justamente el Mediterráneo, ¿no? Que es donde hay muchísimas cantidades de personas que fallecen, embarcaciones que llegan prácticamente a veces vacías a las costas porque sus tripulantes naufragaron y no se encontraron a veces sus cuerpos. Pero también en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Que ha documentado casos de personas que intentando cruzar el río Bravo o alguna de estas pues, ríos, ¿no? Para poder llegar o atravesar México o llegar al norte de México, pues también, ¿no? Perecen en este intento. Entonces sí, el ahogamiento es la causa más relevante, pero también están estos otros incidentes, ¿no? Como bien señalas, caídas que pueden ocasionar lesiones muy graves y a veces quedar ahí la persona migrante sin tener atención y puede perecer en estos lugares. Sí, y cada vez más frecuente, tristemente. Y bueno, antes de ir a la conclusión del día de hoy, pues también acotar justamente en el dato del Mediterráneo que pues aquí hablamos mucho evidentemente de los discursos antiinmigrantes, xenofóbicos de norteamericanos o los que se dan en Estados Unidos, pero que eso también, Lorena, existe en México y que justamente en el caso del Mediterráneo hay discursos antiinmigrantes terribles también por toda Europa. Y tristemente y lamentablemente también con gente muy famosa, cantantes y actores que de repente dan la sorpresa con estos discursos terribles, ¿no? Sí, realmente complicada la situación. Estos discursos fortalecen también el que las personas en estas condiciones tengan más dificultades para poder hacer migraciones de manera regular o con mayor aceptación. Y justamente lo que está pasando en el Mediterráneo nos explica también por qué muchísimas poblaciones de África, que como vemos son las principales afectadas en estos cruces por el Mediterráneo, pues se están desplazando hacia las Américas, ¿no? Y tenemos un gran número de personas de África que están recorriendo prácticamente desde el sur del continente y están llegando a través de México a los Estados Unidos, intentando evitar pues esta ruta que es la más mortífera, la del Mediterráneo, pero también sabemos acá se exponen a riesgos y peligros, ¿no? Y seguro esto se va a evidenciar en las estadísticas que se puedan seguir recopilando al respecto. Por supuesto, los discursos antiinmigrantes fortalecen también el que las personas vean estas formas irregulares de ingresar, porque pues se ven que no son muy aceptadas, ¿no? De poder ingresar de maneras regulares. Y bueno, estos días también hemos estado hablando pues cómo son extorsionados por oficiales de migración, un asunto también que no podemos negar que históricamente se ha presentado, pero ahora con casos terribles e indignantes también aquí en Baja California. ¿Con qué cerraríamos el día de hoy, Lorena, con este tema tan duro, que lastima tanto? ¿Con qué mensaje nos deberíamos de quedar en este momento? Sí, David, pues que los datos son preocupantes, además de contarte que en lo que va del 2024 ya suman 1.086 muertes, solo en lo que va del 2024, especialmente porque es relevante traerlo a colación porque hay un esfuerzo que se está haciendo por documentar esta realidad que sabemos que está pasando, pero que sigue siendo insuficiente para retratar lo que está ocurriendo, porque es complicado acceder a esta información en muchos lugares, o hacen falta ampliar las capacidades de los estados para poder monitorear esto o detectar estas muertes. Existen otras iniciativas de contabilizar estos casos, por ejemplo, en ciertos condados de la frontera sur de Estados Unidos hay esfuerzos por mapear las muertes de migrantes de zonas del desierto. Justo hace unos días veía un mapa elaborado por una organización
donde se cuentan y ubican los lugares donde se encontraron migrantes fallecidos en el sector de El Paso, que así le llama el sector CBP, y esto cubre El Paso y Hudspeth de Texas y todo el estado de Nuevo México. También hay otros mapeos que se realizan en el condado de Pima, en Arizona, así como un proyecto que contabiliza muertes y desapariciones de personas cubanas en alta mar. Son proyectos interesantes y complementarios, por supuesto, pero mientras se sigan identificando los flujos migratorios, este tipo de conteos son mucho más necesarios de ampliarlos, además de traducir la problemática más allá de las cifras, en historias y testimonios, que de alguna manera permitan evidenciar cómo ocurren estos incidentes y qué medidas se pueden adoptar para prevenir nuevas pérdidas. En todo caso, David, importante traer estos datos a la discusión para conocimiento del público. Lorena, como siempre, muchísimas gracias, que tengas un excelente miércoles y nos escuchamos muy pronto. Buenos días. Buenos días, David, muchísimas gracias y bonito miércoles. Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil.